Son las tres instancias de entrega. Fundamentalmente porque nos da un colchón, ¿sí? De mes a mes, son básicamente, digamos, los 30 días, en noviembre nos quedamos un poquito más cortos, pero no importa porque más allá de que acá termina el cuatrimestre, y hoy tenemos la posibilidad de extender para carga de notas, también de ese tipo de cosas, ¿no? Estas entregas, que ahora les voy a comentar qué habría que entregar, digamos, en cada una de estas tres instancias, o sea, esta sería la entrega 1, entrega 2, entrega 3, entrarían claramente dentro del concepto, puedo poner mi tablero que siempre genera mejor contraste, lo vamos a hacer desde el concepto del deliverable anglosajón, ¿no? Cualquiera de ustedes que haya incursionado un poquito en el tema de metodologías ágiles que se utilizan actualmente en toda la industria, pero también, digo, en el tema de lo que tiene que ver con comunicación, aparece este concepto, esta idea de casi un neologismo también en castellano, que es el entregable, ¿sí? Esto viene mucho de las culturas corporativas, digamos, sobre todo a partir de lo que modificó Google, ¿no? Que siempre lo mencionamos como ejemplo, más allá de que en muchas otras cosas Google no es ejemplo de nada, todo lo contrario. Pero, digamos, en términos genéricos, podremos decir que esta idea, sobre todo que muchos jóvenes tienen, ¿no? En el sentido de que, bueno, a mí me gustaría trabajar en una empresa como Google porque yo voy a trabajar, pero por ahí el horario es un poco más flexible, o si de pronto estoy en un puesto que tiene cuestiones más creativas, no tanto a nivel de producción rutinaria y demás, me puedo poner a jugar a la Play un rato y cuando tenga ganas de trabajar me pongo a trabajar todo dentro de la empresa, o si estoy muy cansado y unos sillones de colores muy cómodos donde puedo tirar un rato y no va a pasar nadie, ni mi jefe a decirme, ¿qué haces tirado ahí en un sillón, en un sofá? Pero esa contracara de esa cultura empresaria que existe, que es real, que ha afectado a muchas empresas, sobre todo desarrollo web, etcétera, tiene su contracara en este concepto, que es el concepto del entregable, ¿sí? Es decir, esa libertad que la empresa te da de decir, ¿querés jugar a la Play ahora en vez de trabajar? Jugar a la Play, no hay problema. ¿Querés echarte en el sillón a escuchar música? Echate, estás en horario de trabajo, no hay ningún problema, escucha música. Escucha música todo el día si quieres, incluso, ¿no? No es que te voy a decir, che, ya hace 2 horas que estás escuchando música. Lo que sí, vamos a acordar cuál es tu entregable, en el sentido de la fecha, a veces hasta con hora, por supuesto, en donde tiene que estar ese entregable, y el alcance, ¿no? El contenido que tiene que tener ese entregable. Entonces, si yo acuerdo contigo de que tu tarea es, por ejemplo, de acuerdo a cierta información que has recibido, producir un wireframe, ¿sí? De un proyecto nuevo, el entregable es el wireframe. Es decir, vos a fecha tanto, hora tanto, me lo vas a mandar o lo vas a imprimir, lo que sea que hayamos acordado, y ese wireframe tiene que estar como entregable. Lo que hayas hecho antes, ¿sí? Si el wireframe lo hiciste en el último momento, en el último segmento, digamos, del día y lo entregaste, bárbaro. Si lo fuiste distribuyendo en momentos determinados durante todo el periodo previo y demás, bárbaro. El tema es que lo entregues, ¿sí? Es decir, el precio de esa libertad de cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, es tengo que tener ese wireframing terminado. Digo wireframing como podría ser cualquier otra cosa, un diseño de interfaz, una determinada secuencia de código, un formulario implementado, no importa, ¿no? Entonces vamos a trasladarles esta idea, un poquito también del entregable, desde ese punto de vista, ¿no? Es decir, voy a hacer una especie de metáfora también con esto. Voy a tener un papelillo por ahí en background. Si ustedes tienen esta línea de tiempo, ¿sí? Ustedes podrían tomar la decisión, por ejemplo, vamos a ir a esta entrega del 15 que me da más espacio, decir, bueno, entre esta entrega y esta, yo puedo hacer esto, ¿sí? Puedo ir distribuyendo
a lo largo del tiempo, a partir del 15 de septiembre, toda la tarea en una serie de microetapas, etcétera, y llegar al día 15 con la entrega. ¿Sí? Podría completarlo mucho antes, a partir de esa sucesión, ¿no? Empezando el primer día que concluí esta entrega, empiezo a trabajar y 2 días antes lo tengo. No hay problema, lo entregarás el 15 si querés, que es tu fecha de entrega. ¿Sí? O puedo administrar a lo mejor mi tiempo de otra manera, que me diga, no, mira, tengo varias materias que estoy cursando en simultáneo, voy a tener que activar otra cosa, entonces invierto y mi modelo es este. ¿Sí? No hago nada, no hago nada, no hago nada, y 2 días antes de esto, ¡rum!, me acumulé toda la tarea, para poner un extremo. ¿Sí? Podría tener cualquier, ¿sí? Yo podría haber generado, por ejemplo, una secuencia de trabajo, vamos a ponerlo así, estoy inventando las gráficas, obviamente, ¿sí? Podría tener esta secuencia en mi proyecto, ¿sí? Donde, de acuerdo a otras actividades, otras cosas que tenga, lo que hago es, empiezo poquito, voy elevando el nivel de dedicación al proyecto, llego a un pico, después estoy con un periodo de parciales, no sé qué, le bajo la dedicación y días antes elevo mi pico de dedicación a la entrega. ¿Se entiende? Cualquier modelo que ustedes encuentren, que ustedes recurran, ¿sí? Podría ser, por ejemplo, un modelo súper progresivo, ¿sí? Que a mí me diga, bueno, empiezo poquito y el último tiempo le doy full dedicación. No importa qué modelo utilicen, ¿sí? Para desarrollar esto, el tema es que van a tener que proyectarlo. ¿Para qué? Para llegar cada día 15, ¿sí? A esta instancia que no va a ser estrictamente, ¿sí? Como les digo, de vida o muerte, ¿no? Para este concepto vamos a recuperar también con otro papelillo. ¿Sí? La idea es asemejarse, aunque no va a ser exactamente igual, a un deadline. ¿Sí? No es estrictamente un deadline, porque el deadline real sería, bueno, si para el día 15 no hiciste constitución de grupo, listo, ya quedaste libre en la materia. ¿Sí? No trabajamos de esa manera. Sería un deadline real si al día 15 te decimos, bueno, tenés que traer el análisis del comitente. No trajiste el análisis del comitente el día 15, listo, ya no hagas más nada porque quedaste libre en la materia. O aquí. ¿Sí? Nosotros simulamos un deadline con el día 15, pero lo flexibilizamos para que tengan realmente oportunidades de regularizar. Pero estaría buenísimo que ustedes asociaran siempre, en la medida de lo posible, la idea, el concepto de un entregable a un deadline. ¿Sí? Es decir, el entregable o la noción de entregable, más allá de su configuración, si lo hice bien, si lo hice perfecto, si lo hice según los parámetros que me fueron solicitados, tiene la particularidad de que va asociada a un tiempo, cuando tengo que entregar eso que tengo que entregar. En la mayoría de los casos, en la vida real, funciona a modo de línea de la muerte, ¿no? Es decir, yo no cumplí, está perfecto, pero lo entregué un día después, lo entregué una hora después, lo entregué, no sirve. No sirve, quedo descalificado, digamos, entre comillas, del proceso. A veces hasta puedo perder el trabajo, a veces hasta puedo perder el cliente, ¿no? Entonces yo siempre lo menciono porque a veces es un concepto que suena como muy duro, ¿no? La línea de la muerte, pero que en la mayoría de los proyectos, sobre todo en países, digamos, más centrales, con otro tipo de cultura laboral, el concepto de deadline es muy normal, ¿no? Es decir, hacer lo que quieras, etcétera, pero el día 8 a las 9 es el momento. Si no lo tenés para el día 8 a las 9, no me sirve, quedó rota nuestra relación comercial, contractual. En muchas ocasiones, y si lo digo por experiencia propia, ese deadline, por ejemplo, tiene que ver con que si es algo que vos tenés que entregar físicamente, hay cosas que a veces se entregan físicamente, y esta persona está viajando, está tomando un vuelo, una vez que ingresó a la sala de check-in del aeropuerto, por más que vos llegues un minuto tarde, esa persona ya no cuenta con esa materia. Me ha pasado, ¿sí? Llegar a una instancia agitado, pasando semáforos en rojo, llegando con la carpetita a entregar y el tipo, ya estoy en el check-in, te manda un mensajito,
no me sirve, gracias, que te lo pague Dios, porque la verdad que me falla. Esa idea, no cumplir, digamos, con los tiempos, culturalmente es notablemente diferente en otros países en relación al nuestro. Eh, Nosotros tenemos muchos compañeros que han cursado la carrera estando afuera o incluso en este momento que están a punto de recibirse y están trabajando afuera y realmente transmiten todo el tiempo esta idea de qué mal que hacemos las cosas en general los argentinos en relación a este tipo, ¿no? Me decían concretamente, entre otros ejemplos que los podría mencionar, esto de a un europeo, a un norteamericano, no le entre en la cabeza que vos le mandes un mail aclarándole que, obviamente, no con todos los detalles, pero digamos, de que no vas a poder estar en un meet que te habías comprometido, ¿no? Y que para adentro el tema sea, hoy juega Taller. Entonces juega a las 6, yo me había comprometido el meet a las 6, le cambio el yankee, la reunión, porque quiero ver el partido. Cuando ese quiero ver el partido es inadmisible como concepto de una cultura tan futbolera como la británica, ¿no? Es decir, vos te comprometiste a las 6, no hay nada más importante que eso. Eso vale también en términos, digo, de estos entregables que yo les comento, ¿no? Yo me comprometo a entregarte esto a las 8, haré lo imposible, pasaré la noche de largo, tendré un plan de contingencia, lo que sea, pero este entregable es sagrado y el cumplimiento del tiempo de entrega, sea o no deadline, es sagrado. Eh, Digo, yo no pretendo con esto ponerles el cuchillo en la panza, como diríamos en criollo, pero sí con tiempo, anticipadamente, ¿sí? Les voy diciendo, bueno, por ejemplo, la primera entrega, todavía no estamos en septiembre, van a tener 15 días para hacerlo. ¿Eh? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo desarrollan su proyecto? No es gran cosa, ahora les voy a comentar de qué se trata cada uno. Le vamos a poner, para que tengamos ya también un código, vamos a dar la entrega 1, para no confundirlo con el número de día, ¿sí? La entrega 2 y la entrega 3 y final, confiemos que la podamos hacer, digo, a fines de noviembre. ¿Mm? ¿En qué consistiría la entrega 1? Voy a hacer la aclaración, porque también por ahí la tienen eh, marcada en el TID de la materia y a lo mejor se confunden un poquito si hay otros tiempos y demás por ahí consignados. Para el día 15 de septiembre, la idea es que ustedes me entregaran alguna versión de algún tipo, de una especie de portfolio, después vamos a hablar de eso, del grupo o de la persona si va a estar trabajando individual, que es algo que a mí me permita tener una visión más o menos clara del perfil de ese grupo, de su conjunto de estudiantes o del estudiante en forma individual, ¿no? Amplio 2 segundos y después seguramente le vamos a dedicar más tiempo. ¿Qué es esta idea del portfolio? ¿Sí? Un algo, desde el punto de vista digital, en el cual ustedes puedan mostrar, ¿sí? Esencialmente, productos que hayan realizado, sea en forma académica, por ejemplo, prácticos que tengan de materias desde las primeras, ¿no? Desde elementos de diseño, prácticos de tipo académico, o prácticas preprofesionales que hayan realizado para clientes reales. ¿Sí? A esta altura, digo, muchos estudiantes están desarrollando, por ahí en algunas presentaciones que pueden haber hecho algunos, ¿no es cierto? Dicen, sí, yo estoy trabajando, estoy manteniendo redes sociales de un amigo, un conocido, etcétera, o no, nunca tuve experiencia laboral. Bueno, en esos casos, lo que van a mostrar van a ser productos académicos. ¿Con qué se van a encontrar de base en esto? Muchas veces, ¿sí? Se van a encontrar con que no han llevado el registro de esos productos y que no tienen mucho que mostrar. No importa, no estamos analizando ni la cantidad de cosas, digamos, que quieren mostrar, ni este, estoy tratando de generar a partir de ese portfolio, ¿sí? Poder perfilar, ¿sí? Fundamentalmente al grupo, digo, si son varios, o al individuo, poder perfilar habilidades que tengan, ¿sí? Lo que en términos más o menos similares llamamos
se suelen mostrar en las hojas de vida los skills, ¿sí? ¿Qué tipo de habilidades? ¿Qué tipo de conocimientos? En algunos casos, esos conocimientos que pueden mostrar son exteriores al trayecto de cursar una carrera. Por ejemplo, nos hemos dado con muchos estudiantes en diferentes cortes que son músicos, por ejemplo, o son artistas plásticos, hacen arte urbano, arte callejero, stencilado, graffiti, etcétera, ¿no? Es decir, tratar de entenderlos por este lado de perfilación, cuáles son esas habilidades, esos conocimientos, y si se quiere tratar de establecer en esa lógica un poquito, eh, lo hago en forma genérica, que uno diga cuáles son aquellas habilidades en las cuales soy fuerte, aquellas en las cuales no soy tan fuerte, y aquellas en las que estoy en un nivel medio, ¿sí? Y esto tiene un sentido importante, que lo comento ahora. Si yo veo su portfolio y de sus productos, de la perfilación de estas habilidades, estos conocimientos que ustedes tengan, determino, puedo ver claramente que a lo mejor son muy potentes en temas de cuestiones audiovisuales, ¿sí? Y por ahí están en un estado, digamos, de poco conocimiento en relación al tema de programación, porque no me están mostrando o no muestran o no demuestran en su portfolio que ese sea un punto fuerte del grupo. Lo que voy a hacer es cruzar esa mirada con el tipo de comitente que ustedes me presenten, ¿sí? No para vetárselos, no para decirles que no, simplemente para que en determinado momento donde ustedes me hagan un planteo de decir, queremos trabajar con esto y nos va a exigir una tienda de este tipo y la correlación de este sistema con el sistema de stock que tiene la empresa en tiempo real, yo les voy a decir, gente, se están complicando. Por lo que veo en su portfolio, su gran núcleo de habilidad es lo audiovisual y el comitente que están buscando está requiriendo una intervención bastante notable en términos de programación. No están macheando, no están siendo coherentes con aquello que pueden hacer en relación a lo que el comitente les va a demandar. No significa que no puedan tomar el desafío, ¿no? Ya vamos a analizar también ahora en un ratito, tenemos mucho tiempo en la mañana, en relación a la actitud con la que el grupo va a abordar el trabajo final, ¿sí? Yo lo puedo abordar, pasarles el titular desde un lugar muy sencillo, con lo que yo sé, o puedo decir, qué bien, me voy a proponer el desafío de buscarme un comitente complicadísimo que a mí me permita o me obligue a sentarme a estudiar o a sentarme a investigar un determinado tema que a lo mejor no lo tengo tan claro o que me gustaría ser experto a futuro y demás, y uso de alguna manera el trabajo final como una excusa para seguir adelante. ¿Sí? Bien, este portfolio que yo les propongo no va a tener nota, ¿sí? No es un portfolio, no me voy a esmerar más o menos en función de una nota. Los entregables que van a tener notas son el segundo y el tercero. En este caso, digo, me va a servir simplemente con este fin, ¿sí? Vamos a verificar varias cosas el día de la entrega del portfolio. Vamos a verificar los grupos que pudieron trabajar en función de una metodología proyectual, es decir, voy a armar un portfolio de 15 días, o sea, para hacer en 15 días. No es lo mismo, a lo mejor si yo digo, bueno, voy a armar un portfolio que me va a llevar 4 meses, o donde tengo 4 meses para poder desarrollarlo, o un año para poder desarrollarlo. Ahí van a aparecer, como vamos a conversar más en detalle en unos momentos, la herramienta, con qué hago ese portfolio. Me conviene irme a Behance, me conviene irme a un CMS de estos horrendos como Wix para poder tener esto en línea y demás. Lo hago offline, genero algún tipo de aplicación o de presentación sencilla en un programa como Google Slides, PowerPoint de Google, para poder tener esto a tiempo, sin grande complejidad de programación y demás. O me voy a meter en el desarrollo propio de una cosa hecha con base de datos, con PHP, digo, 15 días para hacerlo. Ese es el entregable. El entregable es el portfolio de algún tipo. No tenemos, obviamente, cuanto más volumen tenga, mejor, porque voy a poder perfilar mejor. Donde la idea es mostrar productos de todo tipo, académicos o no, pero donde la intención es poder explicar estas habilidades o conocimientos en ese portfolio, ¿sí? Esa no es la única
el único elemento que yo tengo que presentar en la entrega 1. ¿Sí? El segundo elemento que tengo que presentar, que como elemento entregable es muy sencillo, es una sola hoja A4, o a lo sumo 2 hojas, ¿sí? No más que eso, es donde yo voy a hacer la presentación del comitente. ¿Sí? Yo les comentaba en clases precedentes, ahí voy a cambiar un segundo, un poco, un segundito ya, ustedes. Ahí. Esta presentación de comitente es para ser aprobado. ¿Sí? No hago más nada aquí que poner en una hoja A4, tal como lo dice el TIT, nombre del comitente, nombre de fantasía, fundamentalmente, lo voy a dejar marcado acá, ¿sí? Lo que importa, ¿sí? Sería en esta presentación, la presentación es para aprobar, ¿sí? Se lo podemos rechazar también, ¿no? Digo, ¿qué vamos a presentar del comitente? Datos fundamentales que pueden estar en no más de una hoja 4, ¿no? Digo, esta presentación del comitente va a incluir, obviamente, el nombre, ¿sí? Nombre o razón social de la empresa, ¿no? Empresa u organización. También ya hablaremos con más detalle ahora en un ratito. Vamos a presentar el contacto, ahí sí, la persona con la que vamos a estar trabajando, digamos, por lo menos en principio, a partir de la cual llego y demás. Fundamental, el quit, ¿sí? El quit es, justamente nos remite al estado de condición fiscal, si es una empresa legalmente constituida o no. Algún otro dato de registro, por ejemplo, si fuera una fundación, una organización, etcétera, esto después lo vamos a detallar, pero seguramente van a surgir las preguntas de su lado, diciendo, bueno, pero esta empresa es una fundación, ¿qué otro dato tenemos que presentar? Bueno, en ese caso van a tener que buscar los estatutos de la organización y el número de constitución de la sociedad en la oficina, digamos, de sociedad jurídica. ¿Sí? Si la empresa fabrica alimentos, y bueno, a lo mejor va a tener que tener algún certificado de bromatología del SENASA o de algún organismo que le autoriza a distribuir esos elementos. Si la empresa es una empresa educativa que trabaja, por ejemplo, dando apoyo escolar, bueno, tendrá que haber estado inscrito en algún momento, en algún lado, en el Ministerio de Educación, que le autoriza a dar servicios educativos, ¿no? Es decir, tenemos esos dos datos fundamentales, el quit por un lado y cualquier otro dato de registro que tenga que ver con la organización. Si les falta alguno, no hay problema, pues yo se los voy a pedir. Les voy a decir, mira, no se dieron cuenta, pero acá esta empresa, por ejemplo, empresas que dan servicios de salud, se constituyen como centro médico, entonces en ese caso voy a tener el quit a partir del cual factura ese centro médico, que puede ser a nombre de una persona, una SRL, una sociedad anónima, no importa, pero después todos y cada uno de los miembros del personal de salud que dan servicio, médicos, psicólogos, kinesiólogos, etcétera, van a tener que tener su propia matrícula en actividad, ¿no? Porque son todas profesiones que están reguladas, entonces digo, pueden aparecer muchos elementos registrales. Si falta alguno, no se dan problemas, no va a ser motivo de rechazo del comitente, simplemente vamos a hacer como una repregunta y vamos a decir, bueno, a ver, vayan a preguntar al comitente y muestren tales o cuales datos. ¿Sí? Después, otras cosas que vamos a tener que tener en consideración en esa hojita 4, una hoja simple, es obviamente el área de actividad brevemente descrita, es decir, a qué se dedica, dar servicios de salud, dar servicios gastronómicos, asesorar en seguros, lo que fuera, descripción breve del área de actividad, inicio, que esto lo sacamos de la parte de quit, ¿no es cierto?, el inicio de las actividades comerciales, ¿sí? Y eventualmente algún otro dato que ustedes pueden llegar a considerar de interés y que nos permita, digamos, estructurarlo, como puede llegar a ser el domicilio, si tiene algunas sedes, etcétera, etcétera. ¿No? Digo, con esto básico, que puede crecer, si ustedes ya quieren empezar a describir más cosas, ¿no? Que
Perfecto, no hay ningún problema. Pero lo esencial es presentarlo al comitente, saber de quién estamos hablando y en ese de quién estamos hablando, ver si lo podemos aprobar ya para pasar a la siguiente etapa. ¿Sí? En algún caso puede que, no digo rechacemos en un sentido ideológico, pero lo podemos a lo mejor disuadir en el sentido de la inconveniencia que podría llegar a tener el estar trabajando con ese comitente en particular. Te puedo comentar varios ejemplos, empiezo al menos por uno, para que lo tengan presente. Supongamos que alguno de ustedes es del interior de Córdoba y tienen algún tipo de vínculo con la municipalidad de su ciudad, de su localidad. Y dicen, es mi oportunidad. Hay varios compañeros que han hecho trabajo sobre la municipalidad de su ciudad, de su pueblo. Como yo conozco al intendente o el secretario de prensa de la municipalidad, lo que sea, les voy a proponer ser mi objeto de estudio. Bien. En ese caso, no es que los vamos a desaprobar a priori, pero sí les voy a pedir que averigüen cuál es el ciclo de periodo político en el cual esa persona que ustedes conocen en la intendencia, ¿sí?, va a permanecer en el cargo. Porque, ¿qué podría pasar? Podría pasar que ustedes comienzan un proceso con esta persona, vienen elecciones, ¿sí?, y en el momento de haber una elección hay una renovación de autoridades, lo que sea, de signo contrario. Ha pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes tienen un trabajo hecho de un año, año y medio, cambió el signo político de la gestión municipal y porque ustedes trabajaban con los anteriores, ahora los nuevos no quieren saber nada. Y a ustedes el trabajo final se les diluye entre las manos, ¿no? Es decir, la aprobación en general, de la cual estoy hablando en términos de presentación del comitente, tiene que ver fundamentalmente con cumplir ciertas condiciones de factibilidad, en particular que dure en el tiempo, tiene que ver con que la actividad sea lícita, por eso preguntamos tema de quit, etcétera, etcétera. Tiene que ver con la evaluación, sobre todo acá bajo pandemia, que el área de actividad en el cual está involucrado el comitente sea un área que tenga proyección en el tiempo y que no sea una situación de emergencia con la cual se pueda desaparecer, digamos, como objeto de estudio en el tiempo. ¿Sí? El hecho de disponer de información, en este caso, de base, es un insumo muy importante para que nosotros podamos subir el pulgar o bajarle el pulgar a todas y cada una de estas alternativas que ustedes pueden presentar. ¿Por qué digo alternativas? Porque cuando ustedes realicen esta primera entrega, de aquí a 15 días, ¿sí?, la idea es que esta presentación del comitente, si ustedes consideran, yo acá quiero que bueno, tomen la responsabilidad de este tipo, podría ser múltiple. ¿Sí? Yo le diría no muy múltiple. ¿Quieren presentar una alternativa B? Perfecto. Hasta una alternativa C sería razonable. ¿Sí? Más de 3, por ahí significa que a lo mejor no estoy haciendo la búsqueda de una manera, digamos, muy consciente. A, B y C, o sea, representarían 3 tipos de comitentes diferentes que yo presento para aprobación. ¿Qué puede pasar? Que yo les apruebe los 3, que diga, sí, cualquiera de los 3 podría ser. La decisión ya queda en manos de ustedes. O podría decirles, mira, A y B te los acepto, C no, porque la verdad es que el tipo de actividad que tiene es muy irregular, o no creo que sobreviva bajo pandemia, o lo que sea, ¿sí? Con lo cual ustedes se van a quedar con un menú de potenciales comitentes que después el grupo hacia adentro va a tener que tomar la decisión final. ¿Sí? Si traen un solo comitente, obviamente están con más riesgo de que, digamos, yo no les apruebo ese comitente por la razón que sea, digo, porque considero que tiene alguna dificultad y demás, y vuelven a punto cero, tienen que volver a plantearse, bueno, a ver un nuevo comitente y demás. Con lo cual, digo, empezamos a tener corrimiento, ¿no? Digo, acá cada uno de alguna manera se compromete en función de esto. Son 15 días, 16 días si contamos el día de mañana, para producir esto, o sea, tengo 15 días para
plantear esto, no significa que me ponga a trabajar con el comitente, ni mucho menos, sí mínimamente exigiría el siguiente compromiso, que es plantearme. Por un lado, escogerlo en abstracto, ¿sí? Pero por el otro lado también plantearme que objetivamente tendría que mínimamente hacer un contacto, ¿sí? Es decir, no podría plantearme la elección de esos comitentes sin tener mínimamente un contacto de una potencial aceptación por parte del comité, ¿sí? Es decir, no puedo estar sentado en el sillón de mi escritorio y decir, bueno, a ver, yo elijo como comitente a Arcor, elijo a la concesionaria Maipú y elijo al nuevo centro shopping. Cualquiera de esos tres comitentes, voy, busco los datos, que por ahí se pueden obtener sin levantarse de la silla, simplemente googleando, y presento esos tres. Y yo te digo, oh, qué bárbaro los comitentes que has elegido, yo te acepto los tres. ¿Con cuál tenés mejor contacto fluido? Con ninguno, nunca llamé, no sé con quién hablar, con una concesionaria, no sé con quién hablar en el shopping, no sé con quién hablar en el primer caso. ¿Qué implica esto? Implica que en realidad esa elección de comitente es media ficticia, porque lo que hice fue una expresión de deseo. La idea es que cuando ustedes presenten el comitente tengan hecho por lo menos un primer contacto positivo, en el sentido de que de parte de la empresa alguien les dijo, sí, la verdad que nos gustaría, estamos interesados, nos caería bien, digamos, como una propuesta de solución y demás. ¿Se entiende? Esto para el día 15. Lo entregan el 16, no hay problema, lo entregan el 17, no hay problema. El tema es que cuanto más vayan corriendo esto, porque acá cada muro, digamos, es infranqueable, tienen menos tiempo para hacer la segunda etapa o la tercera etapa. Que se las describo brevemente, después también vamos a las preguntas y demás. La segunda entrega, con comitente aprobado, ¿sí? Es decir, sí o sí necesito que, por ejemplo, el comitente B haya sido seleccionado, comenzamos a hacer entonces un informe, que es un informe que va a ser básicamente un análisis y un diagnóstico de esta organización que me va a llevar a determinar cuáles son los problemas que esa empresa u organización tiene, ¿sí? Importantísimo que haya problemas. Si de pronto no hay problemas, ya voy a explicar también un poco en qué consisten ese tipo de problemas, si no hay problemas que nosotros podamos resolver desde nuestro perfil profesional, volvemos a punto cero. O sea, por más que el comitente esté aprobado, por más que haya hecho el informe, el análisis, el diagnóstico, no hay problemas para resolver, no tengo comitente. Tengo que volver rápidamente, a lo mejor a la opción A, que era mi comitente de segunda línea, digamos, y hacer de nuevo rápidamente el informe más y me estoy yendo de nuevo de calendario. ¿Entiendes? Se supone que si yo hice una buena selección de comitentes, presenté, lo vimos juntos, etcétera, va a haber problemas reales. Pero puede pasar, de forma sustancial, de que a lo mejor los problemas que yo creí que existían ya no están, o el propio comitente los solucionó en alguna medida. Y ahí sí tengo un problema. Por eso la importancia de tener este vínculo con el comitente desde el inicio, ¿sí? Si la persona la primera vez que lo entrevisto me dice, uy, sí, mira, nos vendría bárbaro porque justo estamos pensando en rediseñar el sitio web y ustedes no le hacen el planteo, bueno, pero mira que esto va a llevar tiempo, yo tengo que hacer un análisis, etcétera, etcétera, sino que simplemente dicen, ahí está la oportunidad. Cuando ustedes van a hacer el análisis, el comitente les puede decir, ah, sí, yo ya contraté, gracias, pero eso fue hace 20 días, yo ya contraté un estudio de diseño, así que ya tengo sitio web nuevo, etcétera, etcétera. Es muy poco probable que con un sitio nuevo, recién rediseñado, acepte de alguna manera que ustedes intervengan y rediseñen sobre lo rediseñado, ¿ok? Por eso mantener ese contacto, esa tensión, digamos, de vínculo con ese comitente es esencial. Para no demorarlo mucho, vamos a sacar esas incógnitas. Una vez que tenga definida este informe diagnóstico, en el cual obviamente van a recibir una devolución, se les va a decir, mira, este problema que vos ves no es tan así,
o tal vez tendrías que investigar en tal tipo de área dentro de la organización, porque me parece que no estás viendo tal cosa, etcétera. Ustedes van a comenzar a hacer la última etapa de regularidad, que es un nuevo informe, ¿sí?, donde van a hacer una propuesta de soluciones multimedia. Y digo informe y digo propuesta porque en realidad no tienen que producir en esta etapa, ¿sí?, esas soluciones. La activación de soluciones multimedia la van a hacer una vez obtenida la regularidad, ¿sí?, esta banderita que ponemos acá, que es haber obtenido la regularidad, donde van a tener 2 años para hacerla. ¿Se acuerdan que hablábamos de estos plazos? Obviamente la lógica no es que tarden 2 años en hacerla, ¿no? Normalmente estas intervenciones son de 2, 3, 4 meses a lo sumo, van a tener ese tiempo, pero no es que acá tienen, perdón, en esta etapa tienen que diseñar el sitio web o editar videos o generar los episodios de los podcasts, todo eso lo van a hacer después, ¿sí? Salvo alguien que esté sumamente urgido y que diga yo me quiero recibir en diciembre. Bueno, en ese caso acá van a tener que redoblar tus esfuerzos para que acá junto con la propuesta vayas ya activando las soluciones para tenerlas listas en diciembre. Si no, simplemente esto es totalmente intelectual, ¿sí? Determinamos un objeto de estudio, lo analizamos y proponemos soluciones. Y después activamos las soluciones desde un punto de vista, digo, técnico, ¿no?, en relación a con qué software, con qué lenguaje, en qué plataforma, etcétera, etcétera. ¿Mm? Esto es el camino por recorrer que tienen ustedes por delante. Me gustaría ya, tenemos 13 de ustedes presentes. Y me gustaría, si han estado atendiendo por aquí, alguna duda en particular, porque si no ya empiezo con un desarrollo un poquito más pormenorizado de lo que son las entregas, qué características puede llegar a tener una u otra, y por ahí nos vamos a ir un poquito de foco, ¿sí? Si tienen preguntas puntuales sobre esto, tiempos, ¿no? Ahí va. Mira, la idea de base es que, digamos, no perder tiempo en cosas que a lo mejor son irreales, ¿no? En el sentido de que el comitente es rechazado, ¿me entiendes? Es decir, por eso hablamos de separar los procesos, que es un error muy común en diseño, ¿no? Yo te aprovecho, Ivana, y te comento. Uno de los grandes problemas que tenemos los diseñadores, a diferencia de, por ejemplo, un plomero, ¿sí?, es que frente a un problema ya empezamos a maquinar la solución. Vos encontrás un comitente, no sé en qué estarás pensando, pero por ejemplo alguien que tenga una empresa gastronómica. Cruzás 2 o 3 palabras y vos ya estás pensando, ah, hay que cambiarle el logotipo, estaría bueno acá hacer un menú con código QR, ¿no? Digo, eso un plomero no te lo hace. El plomero lo que te va a decir es, ah, mira, yo acá veo un problema, tenés el baño de la cocina, perdón, el baño roto, puede afectar también la cocina y demás. Eh, por lo que primero estimo, esto es un fin de semana de trabajo, son 30.000 pesos más los materiales, y el tipo no pensó más en nada. Materiales y cuánto te va a cobrar. Cuando vos le digas, sí, está bien, me parece razonable el precio, cuando empezamos, ahí el tipo empieza a aplicar la cabeza, ¿sí? En este caso, lo que nosotros les pedimos es, como veíamos recién, una hoja de presentación, datos para saber si la actividad es legal, si el alcance de la empresa es apropiado al tipo de trabajo que van a hacer, ya te cuento por qué. Digo, si de alguna manera la organización o lo que sea está, digamos, configurada de acuerdo a lo que la ley exige, en el caso de estatutos, de cooperativas, fundaciones, habilitaciones profesionales, en el caso de ejercicio profesional de la medicina, el derecho, etcétera, donde todos tienen que ser matriculados, y nada más, ¿sí? Si vos ves otra cosa,
por ejemplo, vamos a tener que ver qué hacemos con ese logotipo que no funciona, vamos a tener que ver qué hacemos con el sitio web viejo que tiene, que es un desastre. Eh, lo querés mencionar, menciónalo, pero ya estás perdiendo tiempo. O sea, ya estás pensando. Entonces, eso sería parte del el siguiente informe, que es cuando vos haces el análisis. Entonces empezás a hacer como un barrido y decís, bueno, a ver, análisis de la identidad institucional. Es deficiente, tiene problemas para mostrarse en forma digital. Ahí va a tener que meter toda la carne en el asador. Pero mostrarlo cuando hacemos la presentación es por ahí es más valioso otras cosas, ¿no? Por ejemplo, plantear, en el caso de la presentación, una pequeña oración de cómo le ha ido bajo pandemia, ¿sí? Porque en general a la mayoría de las empresas y organizaciones les fue mal. Son muy, muy pocas. Gracias, Ariana, ahí también está planteando su pregunta, ya te doy la palabra. Digo, básicamente eso sí puede ser un dato relevante en el sentido de que si vos decís, la empresa tenía 3 locales, en este momento se quedó con uno solo, y ahí yo me empiezo a asustar, ¿me entiendes? Porque es una empresa que se está viniendo abajo, que tal vez tengamos alguna dificultad para el futuro, para mantenerlo, etcétera, ¿ok? Pero no aspectos ya, porque realmente, digo, cuando uno empieza a ver esto, vas a empezar a ver ya los problemas. Bueno, separarlos, cortarlos, ¿sí? Esto es un dato que no me lo están pidiendo todavía, ya iremos viendo, porque ¿qué pasaría si de pronto, por alguna razón, te diría, no, mira, no sigas con ese comité? ¿Sí? Realmente, a ver, te voy a, obvio, no con esto quiero influir en la decisión política de nadie, pero te voy a dar un ejemplo de algo que no se sabe para dónde va a salir disparado. Ustedes saben que en el país se ha generado un movimiento político muy novedoso, entre comillas. Antes era simplemente crítico en redes sociales y demás, que es el movimiento vinculado sobre todo a Javier Milei y a Esper, ¿no? Que representan la derecha libertaria, digamos, en la Argentina. En general son personas bastante particulares, lo aclaro, digamos, no tengo necesidad de evadirlo, no suscribo para nada con las políticas de un Milei, me parece además misógino, me parece además, bueno, toda una cantidad de cosas bastante peligrosas, pero no sabemos si va a ser el gran emergente de este proceso político argentino o si ahora que vengan las elecciones el tipo ni siquiera llega a diputado, ¿no? Digo, estás en un proceso, si se quiere, de inflexión, vamos a mostrar por acá, donde, digo, vos podés no suscribir con Milei, pero a lo mejor tenés contacto con gente del partido de Milei acá en Córdoba, que digas, bueno, mira, me ofrecieron para hacerle el sitio web al Partido Libertario, todo eso. El Partido Libertario puede ir por ahí o por acá, ¿sí? O sea, puede tener un nivel de crecimiento impresionante y ser el próximo presidente de la República, o puede morir en la peor de los olvidos, siendo que una propuesta que la gente no vota, no le interesa y demás. Cuando vos estés acá y me presentes, mira, yo quiero trabajar porque conozco a todos estos youtubers y cosas, machirulos, ¿no? Tipo Danan y compañía, es decir, los conozco a ellos, vamos por ahí, yo te voy a decir, mira, yo no es un riesgo que tomaría. ¿Por qué? Porque si el partido crece, va a tener un montón de oportunidades. Pero si esto se hunde en la elección de diputados, vos no vas a llegar antes de eh, noviembre, diciembre a regularizar la materia. Y las elecciones van a ser en octubre. O sea, vas a laburar 2 meses al cohete detrás de un partido político que a lo mejor la ciudadanía lo termina masacrando con el voto. O no, o al contrario, digamos. La previsión es que no, están muy asustados, sobre todo la gente de Juntos con el Cambio, porque le va a quitar mucho voto, supuestamente, y de alguna manera le hace el caldo gordo, como dicen ellos, al gobierno nacional. No me meto en política, digamos, en clase, nada que ver, pero me parece un buen ejemplo en esto de decir una mala elección de un comitente, ¿sí? Que tiene tanta incertidumbre para adelante que no sabes si te sale bien o mal el tiro, ¿no? Entonces, ponerse a analizar, ponerse a poner energía a eso, yo preferiría que le pusieran más energía al portfolio, ¿sí? Porque el portfolio tiene esa particularidad, digo, de trazado, de decir, a mí me encanta ver portfolios de ustedes porque, digo, por un lado, eh, muchas veces es un indicador enorme
de forma de trabajo. Yo te comento algo que me pasó, así, lo más cruel que me pasó en un momento determinado. Era un grupo, que era un binomio, digamos, era una dupla, y cuando llega el momento de la entrega del portfolio, me entregan dos portfolios. No se habían puesto de acuerdo, no se habían podido poner de acuerdo durante 15 días en relación a qué tipo de portfolio presenta. Entonces, uno lo presentó por Behance y otro lo había hecho, digamos, con forma de sitio web. Los contenidos eran más o menos parecidos, pero en privado, porque eso nunca lo discutimos después en público, pero en privado yo los disuadí de que siguieran juntos como grupo, ¿no? Es decir, si en una pieza menor, que no tiene ningún tipo de incidencia, digamos, en el proyecto, que ni siquiera lleva calificación, como se lo digo, como lo es el portfolio, no se logran poner de acuerdo y cada uno trata de imponer su criterio, y si no logran imponer el criterio, traen dos productos distintos, no están funcionando como grupo, no van a funcionar como grupo, sepárense ahora, antes de que la cosa sea más comprometida todavía. ¿Sí? Eso básicamente es el orden. Ariadna tenía una pregunta también, ¿estás por ahí? Sí, hola, profe. ¿Cómo te va? Mi pregunta es, en el informe final, cuando haces el informe final y pones lo que vas a hacer para el comitente y después regularizo todo lo que puse en ese informe, tengo que hacerlo sí o sí, no puedo cambiar nada. No, no, no te compromete. Muy buena pregunta, Ariadna. Gracias por hacerla porque, digamos, una de las grandes preguntas que por ahí uno se hace, ¿no? En relación a cómo quedo comprometido con mis propias proyecciones. Por un lado, todo esto es dinámico, ¿sí? Puede aparecer una tecnología disruptiva en el mercado que haga que vos migres la solución que habías pensado a otra forma de hacerla. Puede ocurrir lo contrario, que de pronto tenías pensado hacerla con un tipo de eh, plataforma o lo que fuera que por alguna razón desaparece del mercado. Digo, todo es flexible. Lo importante acá es esta idea metodológica. Yo vuelvo a poner énfasis en este tema que me parece muy significativo. La regularidad es metodológica. No solo, no solo que, llegado el caso, por ejemplo, vos pasaste esta línea, empezás a trabajar acá, revisás tus soluciones y decir, no, la verdad que esto no lo voy a hacer, o no lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer de tal otra forma, o cambió el problema, ¿no? Digo, bajo pandemia, cuando la gente que estaba cursando bajo pandemia, perdón, regularizó sin pandemia y cuando empezó a trabajar tenía un escenario de pandemia. Entonces hubo que adaptar, los problemas eran otros, las soluciones tenían que ser otras. Llegado el caso, yo te diría, hasta el comitente puede cambiar. Vuelvo a insistir, la regularidad es metodológica. Vos estás demostrando que podés realizar un camino que es elegir correctamente y perfilar un comitente en orden legal, de alcance, etcétera, etcétera, poder estudiar analíticamente, diagnosticarle sus problemas de comunicación y poder generar una propuesta de soluciones múltiples. Cuanto más tiempo tarden, obviamente más va a cambiar todo eso. Van a cambiar regulaciones, van a cambiar determinado tipo de estructura, ¿no? Digo, por decirte un caso, Mercado Libre está en los circuitos por ahí todavía informales de foros y grupos en los que estoy, se está hablando de que viene una modificación terrible de condiciones de Mercado Libre para operar, y una de ellas, que ya saltaron varios muy enojados, que Mercado Libre impondría la condición de que productos de más de 16.999 pesos, o sea, 17.000 pesos en los hechos, el vendedor tendría que garantizar el envío gratis por sus medios. ¿Sí? Una condición que muchos comitentes hoy están realmente en condiciones de no soportarlo. Bueno, imagínate, en ese monto incluiría, por ejemplo, monitores de computación de gama baja, ¿no? Digamos, hoy un televisor, un monitor de 24 pulgadas, ni siquiera gamer, ¿no? Digo, común y corriente, no baja de los 25, 27.000 pesos. Significa que estaría dentro de esto. Vos tenés una casa de electrónica y vendés monitores, ahora cada monitor que vendas tenés que pagar vos como vendedor el gasto de envío. Esas van a ser las condiciones que se está hablando, todavía no está confirmada, digamos, siempre se filtran en los ámbitos más profesionales. Va a hacer que mucha gente de este tipo de vendedores desista y salga del mercado libre.
donde a lo mejor vos tenías toda la propuesta de canalizar las ventas por Mercado Libre y de pronto te cambia una condición, algo que vos no podés manejar, que viene del proveedor del marketplace, etcétera. Son aspectos. Tenés que adaptar la solución. Si tenemos esa flexibilidad, no estás obligada a responder a eso, tampoco estás obligado a responder al 100% de los problemas que determines. Esto es muy importante, lo vamos viendo con grupos. Yo a lo mejor detecto para hacerlo en forma numérica, en forma, digamos, de números, ¿no? Pongamos, ahí. Supongamos que yo tuviera problemas y dentro de los problemas que enuncio, tengo todos estos. ¿Sí? Bien. Al momento de realizar las soluciones, ¿sí? En el marco de las soluciones, me está matando el teléfono, ¿no? El momento de determinar las soluciones, vos decís, bueno, yo voy a tener una solución 1 que va a comprender estos problemas. O sea, con estos resuelvo esos problemas. Voy a tener una solución 2, lo que sea, digamos, una tienda online, etcétera, que va a resolver este problema. Y voy a tener una solución 3 que va a resolver estos últimos problemas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo resolví este problema, este problema, este problema y estos dos problemas. Y quedan sin resolver, ¿sí? El problema 3, el problema 4. ¿Sí? Estoy en clases, Cris, ya te llamo. Bueno, secretario académico llamando a números de clase. Bueno, aquí tenemos entonces esta lógica de trabajo, ¿sí? En relación a la relación que puede haber entre problema-solución. El hecho de que queden problemas sin solución no inhabilita, por supuesto, además en esta escala, ¿no? Son más los problemas que resuelvo que los problemas que no resuelvo. El tema, en términos estrictos, es que lo que no puede haber es una solución 4 para un problema que no existe. ¿Sí? Esto sí está, digamos, de alguna manera excluido como posibilidad. Por eso, cuando yo presento en mi informe, y en esta lógica de primero analizo y diagnostico y después presento las soluciones, no puede haber una solución que no presente una solución a ningún problema. ¿Entiendes? Es decir, si yo de la nada, por ejemplo, tomo y digo, sí, porque acá lo que vamos a crear va a ser un canal en YouTube, ¿para qué? O sea, ¿qué problema que habías enunciado antes? Porque tus clientes ven muchos videos en YouTube, tu competencia está en YouTube y vos querés estar ahí. Digo, tiene que haber un problema preexistente. Si no, eso ya ni siquiera yo lo puedo presentar como solución, pero no va a ser una solución, porque no hay problema. ¿Entiendes? Pero toda la flexibilidad, a la pregunta a la consulta de Ariadna, toda la flexibilidad, digamos, para poder trabajar esta lógica en relación a que si tengo que cambiar una solución, la cambio. Si advierto un nuevo problema, está bien. Si tengo que de pronto generar un nuevo comitente, sustituirlo, una vez regularizado, no hay problema. Ahora, para cada comitente nuevo que cambie, debería poder hacer todo el proceso. O sea, lo tengo que presentar primero para aprobación, tengo que generar el diagnóstico y demás. ¿Sí? No es tan fácil, no es que no lo pueden hacer, pero digamos implica más trabajo, ¿no? Es decir, a veces le pasa que de pronto encuentran un comitente más interesante, con más compromiso y demás, y se puede cambiar el comitente, sí, lo podés cambiar, pero es el juego de la oca. Volví al casillero número 0, lo presento, lo analizo y propongo la solución, aunque ya esté regularizada la materia. ¿Sí? Gracias, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nones? Bueno. Profe, Sí, Macarena. suponiendo que después de regularizar yo quiero hacer algún cambio en mi propuesta o en mis soluciones, o quiero agregar algo justamente vinculado a algún problema ya existente. Lo tengo que consultar siempre con usted. Por ejemplo, si yo rindo no en diciembre, pero en marzo,
y quiero hacer esos cambios. ¿Le tengo que preguntar a usted primero o lo puedo hacer como Mira, me la parezca mejor? lógica, también una pregunta interesante que completa un poco algún criterio en relación a lo que nosotros pensamos eh, respecto a lo que debería ser el trabajo final, ¿no? El trabajo final para ustedes concluye, lo hemos dicho más de una vez, esto concluye en una defensa, ¿sí? Lo que hay es la defensa del trabajo final. Esta idea de la defensa significa que esperamos de muchos de ustedes ideas propias, ¿sí? Ideas propias en el sentido de que a lo mejor encuentran o le dan una entidad a un problema que a lo mejor yo no se la daría, intentan influenciar, digamos, en determinado tipo de comportamientos a través de determinados canales que a lo mejor a mí en lo personal como tutor y como director de la carrera no me parecen, digamos, extremadamente relevantes, pero ustedes pueden mantenerse en su posición. O sea, la idea es esa, lo defienden, ¿sí? Por supuesto, digo, yo no les veto, si ustedes vienen y me dicen, mira, voy a decir una tontería, eh, sobre todo ahora que está cambiando también las condiciones. No sé si conocen la plataforma de OnlyFans, ¿sí? Si ustedes me vienen con que el comitente, porque, no sé, se ocupa de vender literatura erótica, qué sé yo, quiere tener un canal en OnlyFans, tal vez yo te diga, mira, no me parece inconveniente, de hecho OnlyFans está cambiando las condiciones de uso y más, pero ustedes quieren seguir adelante con OnlyFans, vamos adelante. Después verán en el momento de la defensa si eso es pertinente o no es pertinente, ¿ok? Que alivian un poco el ejemplo. Bancos de imágenes, bancos de imágenes. En lo personal, yo, salvo situaciones, digamos, muy excepcionales, no me parece que un banco de imágenes resuelva correctamente la esteticidad propia de un comitente determinado, ¿no? Es decir, muchas veces hoy lo que buscamos, por ejemplo, en sitios web, ¿no? En particular, puede ser cualquier otro producto multimedia, es que la promesa de valor, lo que me muestra, sea real, ¿sí? Si de pronto yo tengo una hostería y para la hostería, en la parte del restaurante, voy y compro, o peor aún, pirateo, banco de imágenes por ahí, de una mesa bien servida, ¿no? Con un buen plato, una buena decoración, etcétera. Yo advierto eso, te voy a decir, mira, la verdad, no me parece que para esta hostería y demás, y vos me vas a decir como argumento, a lo mejor, no, bueno, pero no consigo buenas fotos, no puedo ir yo a tomar las fotos que sacó el dueño son malísimas, son estas que me mando, no me sirven. Yo te voy a decir, bueno, esgrimí eso al momento de la defensa. Un término medio sería decir, en la defensa, vamos a utilizar temporalmente estas imágenes de archivo, de banco de imágenes, que sabemos que no son totalmente pertinentes porque generan un cierto engaño, ¿no es cierto?, al usuario y demás, pero cuando se levanten las restricciones y podamos ir con un fotógrafo profesional y hacer una sesión de fotos de lo que es el comedor bien montado de la hotería y demás, tendremos las fotos reales. Estas son casi fotos de simulación, ¿me entiendes? En ese caso, digo, esa es la defensa como más apropiada. Ahora, a lo mejor si vos digamos, envalentonás y que no, que la calidad de imagen y que salen barato y que y a lo mejor después el tribunal en su conjunto, que no soy solamente yo, alinea con mi posición y dicen, sí, la verdad que es un desastre para esta hostería, porque esa mesa centroeuropea, ¿no? Con chocolate en fondue y demás, no tiene nada que ver con lo que decís que la hostería da como servicio, le estás mintiendo a la gente, entonces tu valoración de producto baja 2 puntos, ¿entiendes? Es decir, vos podés agregar todo lo que quieras, no hace falta que yo te lo autorice, entre comillas, pero porque el trabajo final es de ustedes, ¿no? Yo siempre digo que si en realidad el trabajo final fuera mío, entonces todos los trabajos finales tendrían que tener 10, porque cada uno de ustedes se alinearía, yo le dijera, toca acá, acá cambiar la tipografía, acá este color no, ¿no? Como si fuera un director de arte en una agencia, y todos los trabajos que además los reviso yo mismo, me los autoasignaría con un 10. Y no tenemos todos trabajos de 10. ¿Por qué? Porque fundamentalmente hay una libertad por parte del estudiante de
determinadas soluciones, implementarlas de determinada manera o incluso no implementarlas, ¿sí? Hay determinadas cosas que suceden que son hasta generacionales. Son hasta generacionales. Yo creo que les comenté la otra vez que fíjense los detalles que tenemos entre las poblaciones juveniles, ¿no? Vinculadas a lo que llamamos, que estarían incluidos ustedes, ¿no? Millennials versus los centennials, ¿sí? Para hablar de los dos grandes paradigmas que tenemos hoy, millennials versus centennials. Y no lo digo yo, hay decenas, digo, de estudios en esta línea, podrán o no identificarse ustedes mismos con esto, si yo no soy así, bueno, ok, pero digamos, en general, la perspectiva del millennial es narcisista. Hay una etapa muy famosa de la revista Newsweek en Estados Unidos, que es una chica tirada en el piso con un celular, qué sé yo, y la tapa dice, la generación yo, generation me, dice la tapa, la tengo por ahí guardada, me acuerdo que me impactó mucho en su momento, la generación yo, y por qué ellos son los que podrían salvarnos. Esto era al inicio de la aparición del mileniarismo, digamos, como tal. El rasgo narcisista que tiene el millennial no lo tiene el centennial, ¿no? El millennial, por ejemplo, está muy asociado a cuestiones estéticas y a cuestiones, sobre todo, de compromiso en Instagram, ¿sí? Y el centennial hoy está mucho más fresco, odia Instagram. Si ustedes hablan con un centennial, estamos hablando de gente de 13 años, 12 años, te va a decir que Instagram es una basura, que toda la gente posa, que todas las cosas, los filtros, toda esta cosa que desnaturalizan, cómo te podés pintar o producir o lo que sea para sacarte una foto en Instagram mostrando que sos feliz, cuando yo sé que tenés una vida re deprimente. Digo, esa es la actitud que tienen los centennials hoy, de la rebeldía frente a la generación precedente. Esta generación está más asociada a redes como TikTok, por ejemplo, o Likey, ¿sí? Que con Instagram. Y estamos hablando de redes completamente diferentes. Entonces, digo, en esto, por ejemplo, sí le podés pifiar en términos de defensa, donde vos digas, bueno, de hecho, por ejemplo, una cosa que se escucha mucho, de millennials, yo discuto mucho, se me ríen en la cara, ¿no? Cuando vos decís, pero tenés que tener un sitio web. Y el tipo dice, sitio web para que, si todo pasa por Instagram ahora. Bueno, lamento decirte que empieza a estar dejando de pasar por Instagram. Que Instagram también es una red que entró en una especie de decadencia general, digamos, y que va a haber generaciones nuevas que van a repudiar a la red precedente. Si yo no entiendo eso, no estoy entendiendo nada de comunicación digital. Que hoy, a lo mejor, si mi público fundamentalmente es millennial, si mi público fundamentalmente está en Instagram, yo voy a dedicar mi atención ahí, perfecto. Lo tengo que tener claro, lo tengo que haber analizado. Si mi público es centennial, está en TikTok, está en Like y genero como único canal de comunicación Instagram, voy yo rumbo al fracaso y estoy llevando a mi cliente al fracaso en su canal de comunicación. Entonces digo, tenemos que tener esa flexibilidad como para entenderlo. En otros términos también nos pasa, lo solemos trabajar mucho con relación a, por ejemplo, el correo electrónico, ¿sí? Que también lo hemos dicho. Yo hablo con gente y ahí más o menos se ponen todos de acuerdo. Dice, el correo electrónico ya fue. ¿Quién usa correo electrónico? Bueno, lamento decirle que el correo electrónico es el único medio que tiene validez legal en la Argentina. Es decir, si yo tengo un conflicto, esto es típico, se lo comento brevemente, si yo tengo un contacto con un cliente, ¿sí? Y tengo dentro de las opciones utilizar WhatsApp, utilizar, por ejemplo, Instagram, un directo de Instagram o cualquier red social, ¿sí? No importa. Y yo el mensaje lo mando por WhatsApp y le digo a la persona, sí, mándame 30.000 monitores que yo te los compro y demás, y después deshago la operación, por Instagram no tiene ningún valor, no se considera, digamos, que hubiera sido un compromiso. Si vos los enviaste los 30.000 monitores, jodete, porque no formalizaste ningún compromiso. Por eso se utiliza correo electrónico. Si yo hice el contrato de que te lo mando esta tarde por Instagram y no me lo mandó, puedo reclamar y esto en la justicia vale callampa, dirían los amigos chilenos. Si yo hice esto por mail, tiene valor legal y si yo me comprometí en enviar 30.000 monitores, tengo que pagar los 30.000 monitores.
porque el email se puede auditar, porque una correcta auditoría Entonces, en negocios, cualquiera que diga que el email ya no sirve, o que no se usa y demás, está cometiendo un error gravísimo que es indefendible en una instancia de trabajo. ¿Sí? O sea, no me podés decir que no tenés optimizada la comunicación a través de email en una empresa que sea fundamentalmente de negocio y de generación, digamos, de compra-venta de productos y demás. Si es otro tipo de servicio, donde digo, yo doy servicio de cartas astrológicas, ¿no? Y vos me mandaste un WhatsApp o me mandaste un mail, es indistinto porque realmente no es un servicio que en términos de justicia vaya a ser asimilable, digamos, a una instancia de reclamo legal real. Pero en términos de correo electrónico lo escucho muchas veces. Es más, muchas veces discuten conmigo, no tengan en cuenta que yo estoy además en dos instituciones educativas, una privada y una pública, y muchas veces encuentro argumentos muy fuertes, ¿no? Es decir, profe, el email no se usa más. Bueno, esto tiene mucho que ver con las características también narcisistas de los millennials. Como yo no uso correo electrónico, determino que todos los demás no usan el correo electrónico. ¿Sí? Hagan encuestas en cualquier organización, en cualquier empresa, van a ver que gran parte del flujo, digamos, viene por ahí. Lo mismo vale para un montón de otras situaciones. Es decir, propongan lo que quieran proponer, mejoren lo que quieran proponer, den de baja a aquello que propusieron si creen que es el caso, pero en algún momento, digo, va a llegar el momento de la verdad, que es el momento de la defensa, frente a un tribunal donde todo esto va a tener que tener argumentos. Y los argumentos que ustedes, digamos, vayan a esgrimir en relación a esto, van a tener que responder a varios tipos de factores, ¿no? Algunos de ellos serán factores de tipo económicos, otros serán factores de tipo estratégicos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante es que ustedes estén convencidos, ¿sí? Y que en un punto me animaría a decir, también ni siquiera tengan una lógica de individual, ¿no? Es decir, porque a mí me parece, además, justamente lo que hacemos, por eso hacemos un análisis, es que tratamos de buscar datos objetivos, ¿no? De decir, eh, a ver, defender algo no es encapricharse con algo. Defender algo es tener argumentos para poder decir, me parece que esta situación es ideal. ¿Entiendes? Eh, les doy un ejemplo tonto, pero valioso. No sé qué piensan de Wix. Vamos a ir por ahí. No sé qué piensan particularmente de Wix. Wix es al sitio web lo que es Canva en materia de diseño genérico. ¿Sí? Son plataformas cuya promesa de valor es generar un producto de apariencia, un producto de diseño, de apariencia profesional, sin tomarte el trabajo de aprender de diseño. ¿No? Esto, incluso en el caso de Wix, sin necesidad de tener conocimientos técnicos en materia de web. Que no es lo mismo el caso, hablando de gestores de contenido de, de web, no es lo mismo que hablar de WordPress. WordPress está en otro nivel. ¿Sí? Nosotros en general aceptamos hoy propuestas o resoluciones de sitios web hechos en WordPress, pero prácticamente excluimos la posibilidad de que sea hecha en Wix por el hecho, uno de los hechos, es que Wix tiene muy mal posicionamiento, ¿no? Tiene tan mal código atrás que generalmente un sitio web hecho en Wix nunca te va a aparecer primero en las posiciones de Google. Yo me animaría a decir ni siquiera primero en las 3, 4, 5, 6, 7 primeras páginas de una búsqueda de Google. Si no, hagan la prueba. Busquen cualquier cosa en Google, cualquier, digamos, tema o tipo de actividad, lo que sea, y díganme si en la primera, la segunda, la tercera, la cuarta aparece un sitio hecho en Wix. No va a aparecer. Google lo penaliza. ¿Sí? Entonces, si es tan mala opción Wix, no podría ofrecerlo como posibilidad. Ahora, si de pronto alguno de ustedes viene y me dice, bajo ciertas condiciones particulares, por ejemplo, tengo un cliente que es un cliente absolutamente de nicho, que sería un cliente de nicho. Por ejemplo, en Córdoba o en todo el país, para ampliar un poco la perspectiva, podría haber un colectivo
una especie de club de coleccionistas de estampillas ucranianas del siglo XX, de 1920 a 1940. Muy específico. ¿Sí? ¿Cuántos coleccionistas de estampillas ucranianas de 1920 a 1940 puede haber en la Argentina? 5. Creo que soy optimista. Ese grupo no le interesa posicionar, no le interesa tener visibilidad masiva en los buscadores de Google. Es un grupo de nicho, de gente que se reúne con una cosa súper ñoña, digamos, súper ajustada y demás. Quieren tener total autonomía para la producción de sus propios contenidos y demás. Ustedes no se quieren complicar proponiéndole, por ejemplo, una plataforma en WordPress, porque le tienen que enseñar cómo manejar WordPress y demás, y en general hay gente bastante mayor que no va a aprender esto, pero sí pueden manejar un Wix. Bueno, hacen la propuesta en Wix. Sería uno de los poquísimos casos que me animaría a decir que por lo menos si lo presentan para defensa no recibirían tantos misiles. ¿Sí? Comunidad de nicho, no interesa monetizar, no interesa posicionamiento orgánico. Dale con Wix, dale el gusto a los viejitos que coleccionan estampillas, vamos para adelante y tenés una solución. Porque si se lo hubieras hecho en WordPress, le complicaste la vida. Porque si le hubieras hecho un sistema, un CMS propio basado en PHP, MySQL, le complicaste la vida. ¿Se entiende? Es decir, no es que a priori haya una solución que ya quede invalidada o que no puede ser y demás. Todo puede ser ajustado a ciertos públicos, a ciertos comportamientos, a ciertas cosas que quiera hacer. Y en algunos casos, por esto también de que hay cosas que se hace mucho también en ensayo y error, tendría que prepararlo, digamos, a ese efecto, hacer como una simulación. Hay una consulta de Ivana, ya te la respondo, Ivana, por el chat. Por ejemplo, yo podría pensar en que cierta solución, digamos, que a mí se me ocurre, es válida, pero bajo ciertas circunstancias. ¿Sí? Estoy pensando mucho en social media y en cosas que están pasando hoy en social media que son tremendas. Lo veo mucho en foros y en grupos de communities. Por ejemplo, gente que le paga a un community, pero le edita los posteos. ¿No? Una cosa muy loca. Cuando vos decís, tenés un tipo, tu comitente, que es medio así meterete, por hablar un término viejo, y vos le mandas súper pulido, ¿no es cierto?, una serie de flyers con un calendario de publicaciones que hiciste, y el tipo hace lo que quiere. En el medio te sacó uno de esos flyers y publicó uno que a él se le cantó, en el medio hizo algo que a lo mejor tiene totalmente prohibido dentro de las normas o protocolos de la propia red. Por ejemplo, gente que eh, publica, o sea, tenés publicación, a ver si mejor lo visualizamos, ¿no? Digo, vos tenés un calendario de publicaciones con todo previsto, donde tenés, esta es la publicación 1, esta es la publicación 2, esta es la publicación 3. Todo súper Instagram, súper, sale con tal forma, con tal estilo, qué sé yo, y el tipo se te mete acá y hace una publicación X por el triunfo de Talleres. ¿Sí? Aguante la T, acá desde tienda Garulo apoyamos a la T. Y después vuelve a aparecer esto. O sea, te rompe todo el esquema. Hay gente que se va por esto, tiene clientes que le hacen una vez, se lo hace otra vez, listo, dice, yo con usted no puedo seguir laburando. No me puede eliminar un posteo que ya estaba aprobado por otra cosa, o dejarme publicar lo mío, porque yo tengo la administración de la red, pero después usted, que también tiene autorización para administrar, publica cualquier gansada, ¿no? Digo, en ese sentido, todo lo que podamos ir viendo está siempre en riesgo, porque hay como un nivel de solución ideal que yo planteo, pero después hay que ver lo que hace el comitente con eso, ¿no? El ejemplo típico son los formularios. Si yo voy a tener un sitio web y genero un formulario de contacto, le responderemos en menos de 24 horas, el tipo tarda 5 días en responder, magro favor le hice en tener un formulario activo. Digo, va por ahí, va por ahí. Pero resumiendo la consulta de Macarena, podemos sumar, podemos restar, tenemos, digamos, esa flexibilidad. Está bueno que no me sorprendan, digamos, obviamente, digamos,
En algún momento me voy a enterar porque previo a la defensa hacemos un roleplay y en ese roleplay, en esa simulación, yo le voy a decir, pero ¿y esta pieza no habíamos hablado de que estuviera? Ah, sí, se nos ocurrió antes de ayer. Bueno, veamos si funciona o no funciona. Recibirán mi sugerencia, pero digo, no es una orden directa en términos militares, es una sugerencia de que a lo mejor tienen que ajustar esto o no, o tal cosa. ¿Sí? Y bueno, pregunta, ¿el portfolio puede ser en WordPress? El portfolio puede ser en WordPress, no hay ningún problema. En términos de portfolio, yo les comento, ya también para ir cerrando, así dejamos una última sesión de preguntas-respuestas. El portfolio es una excusa, tampoco le pongan más energía de la que lo requiere. El portfolio lo que me va a permitir, vuelvo a insistir, es poderlos conocer un poco mejor, como grupo, en el caso que sean más de uno, o conocerlos en forma individual. Saber si eso que ustedes son hoy, como digo, personas fuertes en creatividad o fuertes en aspectos técnicos, fuertes en determinado software o fuertes en determinado lenguaje de programación, lo que sea, digo, que no es solo mostrar trabajo, ¿no? Digo, cuando ustedes hagan el portfolio, descríbanse, hola, soy fulano, soy mengana, hago esto, si tienen algún plus, fíjense un detalle, ¿no? A veces lo importante que puede llegar a ser eh, contar alguna otra cosa, ¿no? En relación a sí mismo, porque nosotros somos personas bastante complejas, ¿no? Tenemos, más allá de que tenemos roles en los cuales coincidimos, hay momentos donde no coincidimos y hacemos cosas que por ahí, yo tengo muchas estudiantes, cosas que no lo sabía, que por ahí me entero por alguna cosa que publican y demás, que son bailarinas profesionales de patín, por ejemplo, ¿sí? Patín artístico que han llegado a ser federados, etcétera, etcétera. Tengo muchos compañeros que trabajan artes marciales, fantástico, digamos. Si vos contás ese tipo de cosas, son relevantes porque, por ejemplo, y lo digo porque de alguna manera también me incluye en la doble vía, ¿no? Yo ahora hace bastante tiempo, un poco por la pandemia, estoy parado hace más de un año en mis prácticas marciales, pero practico artes marciales japonesas que son bastante bien consideradas, digamos, en determinados segmentos empresarios, por lo que implican, porque uno habla de artes marciales y obviamente no es lo mismo que hagas Krav Maga a que hagas Kendo, por ejemplo, ¿no? En el sentido de lo que demuestra tu elección. No, con esto no quiero ofender a algún practicante de Krav Maga que haya por acá, pero me refiero a una cosa es que uno pondere la resolución violenta de un conflicto a que uno pondere, por ejemplo, el crecimiento personal a través de una práctica, ¿no? En ese caso, que vos digas en tu hoja de vida, en tu currículum, incluso en tu portfolio, que muestres en forma explícita o no tan explícita esto de que tenés una práctica marcial, a mucha gente lo sorprende positivamente porque dice, entonces una persona con disciplina. Porque si vos hace 20 años que practicás un arte marcial, sos un tipo disciplinado. No hay forma de practicar durante 20 años un arte marcial sin tener al menos una parte de tu cabeza eh, comprometida y disciplinada, digo, en una determinada práctica. Lo mismo para, digo, alguien que practica patín artístico, baile del caño, he tenido alumnos que practicaban, digamos, pole dance, y vos decís, eso es disciplina pura. Me puede gustar, no me puede gustar lo que vos hagas, arquería, bowling, no importa. Pero me habla de una persona que está comprometida con algo y que en ese algo ha tenido una sucesión de crecimiento. Entonces, cuando muestran el portfolio, digo que no sea solamente al estilo Behance, que también pueden usarlo. Behance hoy es la plataforma, digamos, bueno, Adobe también ahora amplió a su Adobe Portfolio. Pueden utilizar esas herramientas que están como más plantilladas, como más estructuradas, o pueden trabajar, digamos, en una lógica más abierta, ¿no? Digo, más de tipo sitio web, etcétera, etcétera. Eso, véanlo. Siempre teniendo en cuenta que lo que diga tiene que ser más o menos coherente, ¿no? Eh, y en la propuesta de soluciones, digo, tiene que estar sí o sí lo de colgar una página web como tal. Eric, a ver, primero voy a cambiar de nuevo, ¿no? El concepto. Yo personalmente creo que la idea de página web es una idea como página, no lo web, no la presencia web, pero el concepto de página es obsoleto, ¿no? Digamos, hablar de página web es un poco raro.
En todo caso, deberíamos hablar de sitio web, ¿sí? Que tiene como diferentes particularidades, ¿sí? Pero podría tener otras entidades, ¿sí? Yo podría tener un sitio web, podría tener en forma alternativa o comparativa una landing page, ¿sí? Podría llegar a tener, por ejemplo, un microsite, un micrositio que tiene otras características, ¿sí? Podría tener, por ejemplo, de acuerdo si el proyecto fuera extremadamente grande, podría estar pensando, por ejemplo, en un portal, ¿sí? De un concepto históricamente un poco más viejo, pero que funciona perfectamente, digamos, al día de hoy para ciertos proyectos. Podría tener, en lugar de un portal, un vortal, es decir, un portal vertical, ¿sí? Podría tener dentro de mi estructura, a lo mejor que todo apunta a una tienda, ¿sí? Online. O sea, no me interesa tener un sitio de interacción. Y como esto podremos seguir ampliando microformatos, ¿sí? Pero que todas tienen algo en común. Todas tienen algo en común, que son el hecho de que están online y se acceden a través de la web. Todos, ¿sí? Tanto el sitio web, el micrositio, el portal, la landing, la tienda. Una solución web tiene que haber. Sería muy extraño que en términos de soluciones, ¿sí? Matías, bueno, felicidades, che, uno más que está ya con un nivel de seguridad mayor, te felicito, esperemos ahora que tengas ahí la recuperación del caso, que no seas muy afectado, hay gente que le está pegando mal la segunda dosis, yo todavía lejos estoy de la segunda dosis, no sé qué me van a dar. Estábamos respondiendo a la pregunta de Eric en relación a soluciones web. Digo, salvo que vos estuvieras hablando de, no sé, un grupo que los hay en Córdoba también, ¿no? Un grupo de sicarios, de esta gente que sale en una moto a matar personas por plata, que vos digas, no, no me interesa tener presencia web, porque me van a ir a detener a mi casa, sería muy raro que no fuera factible la canalización de alguna solución a través de alguna de estas estructuras web que te estábamos mostrando. Incluso a través de, tal vez, las formas más sencillas, ¿no? Como puede ser un weblog o blog, como también se llama, ¿no? Es decir, si bien un weblog está basado en un CMS, ¿sí? Hay muchos CMS de blogs, de hecho, supongo que la mayoría lo sabe, el propio WordPress nació como un CMS de blogs, que después la comunidad de WordPress lo hizo crecer tanto que WordPress terminó, además, convirtiéndose en una herramienta para generar sitios, websites, ¿sí? Pero originalmente WordPress no era para crear sitios web, WordPress era para crear blogs, ¿sí? Esa es la base, digamos, ¿no? Digo, aunque sea un mínimo blog que pueda llegar a tener, que algunos también dirán, según el área de actividad, los weblogs son obsoletos, la época de oro de los weblogs fue el año 2000. Sí, pero hay un revival, de la misma manera que hay un revival absoluto y de la mano de la pandemia, por ejemplo, del formato de los podcasts, ¿sí? Y vos podés llegar a lo mejor a concentrar todo en un canal de podcast, ¿sí? O podés llegar a tener concentrado todo en un canal de vídeo, sea en YouTube, sea en Vimeo, ¿sí? O podés llegar a tener un canal de streaming porque todo pasa, en este caso, por el streaming. Aún así, en muchos casos, por más que uno genere la micropieza, por decirlo de alguna manera, es muy poco probable, digo, que no tengas que tener un sitio web. El sitio web hoy, de hecho, por ejemplo, a nivel comercial sobre todo, ¿no? Distinto, si vos me decís, no, yo te voy a hacer el seguimiento a un gamer que tiene su canal en Twitch y que, no sé, se comunica con sus seguidores por Discord y que tiene, digamos, su patronaje en Patreon. Bueno, ahí vamos por un camino tal vez un poco diferente y se relativiza lo del sitio web. Pero normalmente en la mayoría de los productos vas a tener que tener un sitio web hasta por el simple hecho de que Google te lo ranquee. ¿Sí? Es decir, hoy
Si bien el posicionamiento orgánico está muy venido a menos, y hoy si no pagas, generalmente no vas a lograr visitas, pero digamos, la herramienta fabulosa, entre comillas, porque es muy monopólica, pero que es Google My Business, ¿sí? Esta idea de que vos buscás el negocio y al ladito te sale la información oficial, validada por Google, Google My Business, te sale horario de atención, las opiniones de la gente que está, si está abierto, si no está abierto, la geolocalización en Google Maps, etc. Si no tenés eso, y por ahí estás un poco atrás. Y justamente esta idea de que ser visible para Google en todos estos sentidos va por el lado de tener presencia web, ¿sí? Pero bueno, lo veremos en su momento, Eric, en relación a tener o no tener, digamos, página web y demás, lo veremos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta interesante que podamos llegar a estar respondiendo? Ay, perdón que se me cortó bastante tu audio. No, las tengo, digamos, Meet lo que hace, me las graba en un Drive, o sea, en un Google Drive, y de ahí yo las tengo que extraer y publicar en otro lado, que las voy a estar publicando con seguridad en el grupo de Facebook. Como video, como es privado, las voy a estar subiendo ahí. Gracias por recordarlo. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, son 11:25, yo no hicimos recreo en el medio, así que los voy a liberar entonces unos minutitos antes, así le puedo devolver también la llamada al secretario académico que me interrumpía mi clase y lo dejé ahí un poco colgado. Gente, cualquier duda que se les ocurra la pueden, anticipar a través de la mensajería, como les he planteado. Tienen ahí también la posibilidad de responder con comentarios las interacciones del día. Y si no, bueno, me mandan también mail, creo que tienen todos mi correo, pero se los comento por ahí nuevamente, y es 21.edu.a. ¿Sí? Me pueden escribir por ahí, alguna consulta a lo mejor incluso más privada que no se animan. Siempre la idea es que acorten los tiempos, ¿sí? Que si, por ejemplo, quieren consultarme, estoy pensando en tal empresa, qué sé yo, bueno, lo quieren consultar antes de presentarla, ganamos por ahí unos días. ¿Sí? De mi parte, está todo dicho, entonces, que tengan muy buena semana, buena jornada también para hoy, que puedan cursar las materias que están cursando en este momento con éxito. Nos vemos, chau, chau, un abrazo para todos ustedes. Nos vemos, Adiós, profe, profe, gracias. gracias. Chao, profe, gracias. Chau, chau.